Braindead, tu madre se ha comido a mi perro. Se estrenaría en 1992, con la escritura y dirección de Peter Jackson. Con solo un presupuesto de 3 millones, creo una comedia gore considerada de culto. Si te esperas una película seria, pues aquí no encontrarás mucho ya que es muy pero muy absurda, no tomándose realmente en serio. Por ejemplo, hay un padre karateca con poderes el cual desmiembra a un zombie mientras lucha contra otro. Un bebé zombie el cual fue concedido por sus padres mientras estos ya estaban transformados. Y todo esto de forma cómica y graciosa. Una de las cosas más curiosas y originales es cómo se convierte la gente en zombies. Esta infección se da gracias a un mono grotesco parecido a una rata, este mono además viene de un lugar muy familiar. La Isla Calavera. El hogar de King Kong. Por eso hoy veremos este misterio. La conexión entre Braindead y 3 versiones Kong, y cómo es parte de la cronología entre estas. Todo comenzaría en la década de 1970. Peter Jackson vería por primera vez en su vida el film de King Kong, ya amaba el cine en sí y junto a sus amigos filmaron films en Super 8. Pero esto se vio aún más reflejado cuando vio King Kong transmitido en la televisión. Le gustó tanto la película de King Kong que a sus 12 años de edad pensó en rehacer su película de Kong, filmada en Super 8. Para esta película realizó un fondo dibujado, un modelo de Triceratops, un gran trabajo de miniatura y sobre todo, una gran marioneta de King Kong en stop motion bastante buena la verdad. También intentó hacer la escena final de King Kong 1933 creando un modelo de cartón. Tristemente después de varias proyecciones de prueba se dio cuenta que no podría llevar dicha tarea tan inmensa él solo. Así que canceló el proyecto. Aunque más tarde junto a sus amigos hizo varios films que incluían el stop motion. Como The Valley de 1976. Estos films estaban inspirados en el trabajo de Ray Harryhausen, pero en sí no tenían tanta ambición. Ser fan de Kong lo convirtió en lo que siempre soñó. En ser un cineasta. Sus primeros 2 films fueron del género splatter, Bad Taste y Braindead. Estas películas presentaban un gore tan exagerado que su intención no era asustar como otras películas splatter, sino ser un recurso cómico. Estas películas de comedia gore se llaman slapstick. Al igual que en muchas caricaturas el humor se basa en la violencia. Solo que en los slapstick el desenlace termina con mucha sangre y tripas. Bad Taste con sus $24.000 de presupuesto fue un éxito y recibió buenas críticas. Lo que llevó a aumentar el presupuesto a 3 millones en un film también muy gore. Braindead, al igual que la anterior es una comedia y con ese mayor aún que igual ajustado presupuesto es considerada mucho mejor, con más sangre, más escenas cómicas y sobre todo aún más asquerosa. Pero como lo dije antes el origen de los muertos vivientes se da gracias a un animal muy peculiar. Les contaré qué es. Braindead empezaría en el año 1957. En la isla Calavera, ubicada al suroeste de Sumatra. 2 hombres llevan cargando algo en sus manos. Un mono. Pero este no es cualquier mono, sino una especie extraña la cual espera ser llevada al zoológico de Nueva Zelanda. De las rocas salen un grupo de los habitantes de la Skull Island. Los nativos. El líder al parecer le pide a los 2 hombres que liberen al mono y que se vayan de la isla para siempre. Dando por entender que este mono es una criatura peligrosa, la cual su mordedura conocida como Shikaia puede causar algo realmente malo. Pero uno de los exploradores los ahuyenta con su arma. Y los 2 escapan de los nativos con el mono. Los nativos no se rindieron y volvieron a atacar para intentar que ese mono no salga de la isla. A pesar de sus intentos, los nativos quedaron atrás y no pudieron hacer nada. Se fueron con el mono. Este Warren Calden es mordido por la rata. Al ver esto, sus compañeros saben que esa mordedura no es como la de una rata convencional. Así que lo tiran del auto. Y le cortan la mano. Luego ven que tiene una herida en el otro brazo y lo cortan casi entero. Para luego ver un rasguño y cortarle la cabeza matándolo. La criatura fue transportada de Sumatra a Nueva Zelanda en avión hacia el zoológico de Nueva Zelanda en Wellington. Ahí fue llevado junto a los demás monos y simios del zoológico. La criatura se le conoce con el nombre científico de Simian raticus. O mejor conocido como el mono rata de Sumatra. Según un trabajador del zoológico, son el resultado de que un barco náufrago llegó cargado de esclavos.
Pero también en ese barco había ratas grandes portadoras de plagas que violaron a todos los pequeños monos de la isla. Los monos rata de Sumatra son utilizados por los nativos de Skull Island para rituales. Y hasta se dice que chupan la sangre de las vírgenes. Son animales muy salvajes y fuertes, matan a un pobre monito de un solo golpe. Y se ve que odian la fruta tras tirarla y olvidarse de ella. Tomar al pequeño mono muerto y arrancarle un brazo para comérselo. No dura mucho en el zoológico ya que Vera Kosterove espiando a su hijo se resbala y es mordida por la rata zombie de Sumatra de una forma brutal. La anciana golpea al mono noqueándolo, terminando su vida cuando su cráneo es aplastado por Vera haciendo que sus ojos salieran sus órbitas. A pesar de que el mono rata sale muy poco, su participación es muy importante, ya que hace que Vera se empiece a descomponer y a pudrirse mientras sigue viva, teniendo actos extraños como comerse el perro de la novia de su hijo Lionel, para morir poco después, lo que la convierte rápidamente en un zombie. Más adelante los zombies aumentan y aumentan, hasta llegar el punto que Lionel los tiene en su casa, para que todo salga de control cuando la gente que invitó su crío para una fiesta sean todos asesinados por los zombies principales, aumentando más el número de zombies. Vera finalmente se convierte en una cosa de gran tamaño, siendo lo más asqueroso que pudieras imaginar, convirtiéndola en el único zombie capaz de hablar y ser en cierto modo consciente. Ya habiendo hablado de parte de la historia de Brain Dead explicando qué es el mono rata, ahora sí explicaré la conexión con 3 películas de Kong y todas tendrán algo en común, que la isla está ubicada en algún punto de Sumatra. Empezamos con una obvia, King Kong del año 1933. Esta a mi parecer es la más obvia. Peter Jackson, al ser fan de Kong, quiso hacer un homenaje a este, haciendo un guiño hacia la isla donde habitaba Kong y los habitantes de esta. Claro, sin poner a los dinosaurios, porque no quedarían con la historia y por el tema del presupuesto. Esto se le consideraría un guiño y ya. Pero como todos sabemos, Peter terminó dirigiendo un film de Kong, haciendo este guiño algo más oficial. Al ser una película del 92, es obvio que se referencia a King Kong 1933. Los nativos son demasiado parecidos a los del film de 1933 para empezar. Y alguien de los viajeros como Engrendor conoce el idioma de esta gente. Así que además podría decirse que Peter les creó una obviedad, al ser esclavos que llegaron por accidente a la isla. Así que Brain Dead sería la secuela de King Kong 1933. Como sabemos que el enorme simio fue asesinado en Nueva York, tras su escape. Sin embargo, esto no hizo que la destrucción causada por King Kong en el muro haya matado a todos los nativos y continuaron con sus rituales y su vida, como también las criaturas antiguas extrañas. Esto haría que la Skull Island estuviera intacta hasta 1957, donde sería redescubierta y consigo sus animales. Ejemplo, el mono rata de Sumatra. La isla, al ser descubierta, se realizarían expediciones y se tendrían que sacar permisos para explorarla al ser propiedad de algún país, como lo muestra Stewart Calden hacia los nativos. Al igual que King Kong, uno de estos animales sería sacado de la Skull Island. Ese sería la rata de Sumatra. Los dos terminarían muertos pero dejando un desastre consigo. Kong mató gente y destruyó distintas zonas de la ciudad, mientras que el mono rata, su infección causó la muerte de muchas personas. Otro paralelismo es que la destrucción de Kong terminaría en un final feliz cuando lo mataron. Y eso mismo pasó en 1957, donde fueron destrozados con una podadora de césped. Vera terminó cayendo después de que su hijo saliera de ella. Y aunque algún zombie quedará vivo, terminarían quemados por la destrucción de la casa. Y bien, esa es mi teoría de cómo se conecta Brain Dead y King Kong 1933. Sé que en Son of Kong la isla se hunde el mismo año, pero en todas las secuelas de la película original parece una regla y eliminan esto. Pasemos con el siguiente. ¿Quién diría que Peter si fuera contratado para hacer una versión de su película favorita? Eso pasó en 1996. Algo que Universal le ofreció y él aceptó rápidamente. Lo malo es que Universal ya tenía un tipo de maldición con hacer un remake de Kong. Falló haciendo uno en 1975 con uno llamado The Legend of King Kong, y uno justo un año antes del estreno de Brain Dead, que tenía el guión de 1975. Pero llevado a los años 90, incluso Kong llegaría a Las Vegas. El único remake que había podido llevar a gusto Universal fue King Klunk. En sí es una parodia de la película de Kong realizada en 1933. Nunca he hablado de ella, pero me parece curiosa y divertida.
Aquí dos perros vienen a filmar a Clunk el gorila gigante, se topan con el ritual de sacrificio realizado por unos chimpancés. Espero que sean eso la verdad. Pero luego cambia su comida por uno de los perros. Y se enamora de la perrita gracias a un cupido ya que se la comería. Incluso lucha contra un dinosaurio de cuello largo que recuerda al mencionado en la novelización de King Kong. También extraído a la civilización de la cual escapa, subiendo en el edificio más alto de la ciudad para mostrarse imponente y ser torturado por el perro. De formas horribles. ¿Les parece curioso que hable de comedia gore para luego esto? En fin, esta maldición de Universal y sus remakes evitó que Peter Jackson realizara su espectacular película de Kong, debido a la competencia que tendría con otros films de animales gigantes. Aún así quedó mucho del proyecto de King Kong 1996. Piezas conceptuales de todas las criaturas de la Isla Calavera, esculturas de los monstruos que tenían la intención de ser el diseño final de estas, el CGI de prueba que usaría la película y en general la mayoría de criaturas, y más importante aún, un guión. Para encontrar la conexión con Braindead tenemos que verlo en la historia, debido al lapso de tiempo entre Braindead y esta película. King Kong 1996 tendría ese estilo asqueroso y grotesco en muchas ocasiones y sobre todo en sus criaturas. Ejemplos son lo que estás viendo en pantalla. Estas criaturas encajarían perfecto con la rata de Sumatra, que es grotesca en todos los aspectos. Otro punto de conexión son los nativos. Según la descripción del guión son similares de la isla Salomón. Sus pieles son muy oscuras, sus rasgos anchos, quienes a su vez se parecen a los de Braindead. Otro punto es que sus actitudes son parecidas entre las dos películas. En el guión de King Kong 1996 ofrecen un poco de amistad, pero cuando ven a Andarrow y no le siguen órdenes intentan matan. Un comportamiento que recuerda al de Braindead. Pero algo más importante aún es que los del 96 les tienen miedo a las armas de fuego y huyen. Pero esto no es para siempre y regresan de nuevo para atacar. En King Kong 1996, a pesar de que mueren muchos, no se dejan caer por los marineros. E incluso traen un ejército de 300 de ellos. En Braindead sucede algo parecido, si le temen a las armas. Pero esto no hace que desaparezcan de miedo para siempre. Aunque obviamente esto es menos épico que lo de Kong. Al parecer Peter Jackson tomaría muchos elementos sus nativos anteriores y estilo, la cual hace que Braindead esté conectado a este film. Al igual que con King Kong 1933, compartiría los mismos paralelismos entre sí. Lo verdaderamente triste es que King Kong 1996 no existe fuera de los guiones y material de producción debido a su cancelación, dejando a Braindead sin una precuela de verdad. Y llegamos a 2005. Después de 9 años de la cancelación de la anterior película, Peter Jackson pudo continuar su visión de King Kong. Aunque muy diferente a la otra, King Kong 2005 fue un antes y un después en la historia de Kong. Aunque el diseño de Kong no me gusta, no hay que negar que lo demás es muy bueno. Y esta es la única película del vídeo donde está confirmada la existencia del mono rata de Sumatra. Cuando a Jack Driscoll le presentan su habitación, la cual es un montón de jaulas, el mono rata de Sumatra hace un cameo en forma de jaula, con su nombre. Esto tiene algo de sentido y a la vez no. El Venture de esta película tiene el propósito de llevar animales a circos o zoológicos, por lo que no está raro que esté ahí su jaula. Aunque hay algo sin sentido en todo esto. ¿Cómo pudieron capturar al mono rata? Si la isla aún no ha sido descubierta. Hay una precuela en formato donde un grupo viajan a Skull Island y uno de ellos crea el mapa. Pero nadie se lleva al mono rata, de hecho todos terminan muertos. Así que no tiene sentido este guiño. Aunque podría argumentar que estos animales viven en otras islas de Sumatra y no exclusivamente en Skull Island. De igual forma, en esa precuela se encuentra el cadáver de un plesiosaurus que murió lejos de Skull Island. He visto gente que dice que Braindead es una precuela de King Kong 1933. Lo cual no tiene ningún sentido, porque esa película sucede en 1957. Y tampoco queda que fuera una secuela de King Kong 2005. Los nativos son muy violentos, y muy distintos a los de Braindead. No solo en apariencia sino en comportamiento. Estos en ningún momento son pacíficos, estos fueron diseñados para no parecerse a ninguna raza. Además les tienen mucho miedo a las armas, tanto que ya no vuelven. Y otro hueco argumental sería que la isla de King Kong 2005, según el libro oficial, The World of Kong, termina hundiendo en el año 1943. Mucho antes de lo sucedido en Braindead.
Así que podríamos decir que King Kong 2005 no tiene una verdadera conexión con Braindead. Pero eso no quiere decir que el mono rata no exista en Skull Island. Su origen puede ser parecido pero sin causar ningún caos. Según el libro de World of Kong, nos da una referencia al mono rata. El mono se parece más a una rata que a un mono, y sus características más notables siguen siendo su trasero ancho y negro y sus dos pezones delanteros largos. Es casi sin pelo y su color de piel es gris parduzco. Sus dedos parecidos a los de los Nosferatu son esencialmente garras y tiene una fuerza sorprendentemente grande. Estas criaturas viven alrededor de las trincheras de Skull Island, donde son presa de las arañas gigantes. Esta descripción hace que la criatura sea parte de la Skull Island del año 2005. Además podría, como en la película de 1933, darle un origen a los nativos. Según The World of Kong, los nativos pueden ser náufragos que llegaron por error a la isla, y que no tienen nada que ver con las construcciones al ser muy primitivos. Esto concuerda bastante con lo dicho en Braindead, además que si existen monos pequeños en esta versión de Skull Island, por lo que parte de la historia del origen de este mono rata y el de los nativos pudo ser muy parecido al de Braindead. Sin embargo, como lo dije antes, es imposible que haya causado la infección de Braindead. Y su mordedura no sería tan letal. Por lo cual terminó extinguiéndose debido al hundimiento de la isla sin ser llevado a la civilización, aunque posiblemente pudieron haber más en otras islas de Sumatra. Y bueno, esto fue todo, para mí. King Kong 1933 y Kong 1996 serían precuelas de Braindead, por no dejar ninguna incoherencia, mientras que King Kong 2005 es una reinvención del mono rata solamente. ¿Tú qué opinas de esto? Y bueno, nos vemos hasta la próxima.